Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Arevalo. En días pasados estuve de cumplesiglos, como decimos aquí en Venezuela. Un año más de vida te lleva siempre a reflexionar un poco en cómo estás viviendo, lo que va a pasar o cómo vas a estar dentro de algunos años más adelante. Y por supuesto, al menos en mi caso, es algo que no puedo evitar cada vez que se añade un año más en el calendario de la vida. Y recordaba un artículo que leí hace unos pocos años atrás de un pastor que presentaba un ministerio, a mi manera de ver, me resultó muy interesante porque le entrevistaba a la revista Christianity Today y decía que su ministerio estaba enfocado al fracaso de los pastores. Y la idea me resultó bastante interesante porque en medio de un ambiente actual todavía, en el cual la iglesia está involucrada e incluso también medios que no son cristianos pero están ligados a los ministerios cristianos de alguna manera, el afán y la idea preponderante siempre es: eres un hombre de éxito, eres una mujer exitosa, eres un campeón, eres una campeona. Y me resultó interesante que este pastor hablara sobre el fracaso y cómo enfrentar el fracaso. Por supuesto, hay toda una teología y todas unas ideas que presenta para hacer frente a estos sentimientos y por supuesto a los hechos, que evidentemente no todo el mundo va a ser exitoso. Y veámoslo por un momento. Siempre pensamos en los ministerios exitosos, en las carreras exitosas, o aquellos que son exitosos, aquellos que logran en nuestro ámbito, no solamente es por el dinero. Hablamos de la influencia, hablamos de la cantidad de seguidores, en el caso de los pastores, lo grande de sus iglesias, en el caso de los ministerios o de trabajos, del alcance, el mayor alcance posible que hayas podido lograr. Y cuando vemos, al menos en mi caso, pienso un poco en lo que nos presenta la palabra, vemos por ejemplo a un Jesús que no fue para nada un exitoso. Recordemos el hecho de que cientos de personas le seguían, luego después fue reduciéndose ese grupo y bajando hasta solamente quedar 12 y luego prácticamente quedaron 3 nada más. Así que vemos que desde el punto de vista humano, el mismo Señor Jesucristo fue un ministerio no muy exitoso, pero encontramos que lo que hizo, lo hizo porque estaba en los planes del Padre, estaba cumpliendo propósitos y por supuesto sabemos que si no hubiese sido exitoso, no estaríamos aquí tú y yo. Pero pensemos un poco en esta perspectiva entonces. ¿Qué es lo que realmente me hace exitoso? ¿Realmente estoy en la cima? ¿Me hace en la cima tener una cantidad de seguidores numerosa? ¿Me hace estar en la cima el tener influencia en un momento específico de mi vida? A lo largo de mi vida cristiana he encontrado testimonios de vida de personas de décadas atrás o de cientos de años atrás, súper interesantes. Personas que encontraron el éxito en sus ministerios o en los propósitos que Dios les había planteado en hacer cosas que para nada fueron relevantes. Muchos de ellos fueron notorios sus vidas y los hechos que hicieron incluso después de su muerte. Estando en vida ni siquiera fueron reconocidos, ni siquiera fueron recordados. Solo después de su muerte fueron recordados y lo que hicieron hizo mella en sociedades, en culturas, hasta el día de hoy incluso muchos de ellos. Así que, ¿qué me hace realmente exitoso? En la palabra de Dios encontré uno de los tantos versículos que pudiéramos comentar, pero hay uno que quisiera comentarles brevemente en este video. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por supuesto hay un contexto de lo que dice antes y lo que dice después el apóstol, y lo puedes leer con tiempo, cuando tengas tiempo, por supuesto. Pero es indiscutible que siempre va a marcar la diferencia el propósito. ¿Para qué fui llamado? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Lo que estoy haciendo es para mi enriquecimiento personal, para sentirme bien en un momento específico de mi vida, o lo estoy haciendo por las motivaciones correctas.
Escribía también hace unas pocas horas o pocos días atrás que a esta edad, ya casi 50, 48, no me es importante o no me es interesante el pensar en algunas cosas, las cuales sí pensaba cuando tenía 20 o 30 años, incluso cuando tenía 40. Solo han pasado 8 años para cambiar la perspectiva de muchas cosas que para mí eran importantes. Notoriedad, alcance, hasta dónde llegan mis palabras, hasta dónde llega lo que hago, en mi caso mi música, lo que escribo, lo que puedo decir, hasta dónde llega. ¿Es realmente importante que me escuchen cientos de miles de personas? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Por supuesto, podría tomar el énfasis, como muchos lo están haciendo en este tiempo, o los coaching, o los motivadores, o ahora lo que llaman los influencers, y decir, bueno, tú eres un campeón, eres una campeona, recuerda que tienes que declarar y que la bendición de Dios está sobre tu vida. No, no es así. La Biblia declara que sencillamente siempre debemos de buscar es el propósito de Dios. Buscar su voluntad. Sí, tú me dirás, pero hey, eso no es lo que dicen muchos influencers, no es lo que dicen muchos apóstoles, muchos pastores. Pero lo que debe importar es lo que realmente dice la Biblia y no lo que dicen las personas. Así que la Biblia es muy clara y dice, no es según yo quiera. Ese famoso versículo que transliteramos y deformamos de muchas formas y maneras, lo que pidas en oración, convencido y con fe, Dios te lo cumplirá. Ya va, un momento. Lee lo que está antes y lo que está después. Él va a cumplir de acuerdo a lo que Él ya ha tratado en tu vida, la forma en que te ha moldeado, te ha hecho enriquecerte espiritualmente para que pidas cosas con sentido. Entonces encontramos un montón de gente pidiendo aviones, pidiendo vehículos o pidiendo cosas realmente temporales. Aquí lo que se trata es de dónde estás parado y hacia dónde vas. Si estás pisando firme, no en los propósitos que tú te has delimitado, no en los propósitos que te ha delimitado la sociedad, no en los propósitos que te delimita el entorno, sino en los propósitos que Dios te dé. Romanos 12, 1 y 2 hablan mucho de eso y solamente haciendo un pequeño resumen, porque podríamos seguir hablando muchísimo, dice, solamente cuando dediques tu vida, vas a saber cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Cuando la presentes como sacrificio vivo y santo. Solamente entonces. O sea que no te va a dar el propósito y lo agradable el que estés en un congreso, el que te hable un influencer o el que te motives en un momento específico de tu vida. No. Lo que te da los propósitos es la palabra, lo que el Espíritu Santo habla a tu vida y esa piedra fundamental que es Cristo Jesús en tu vida. Así pues, tómalo si lo quieres tomar y si no, simplemente bórralo. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace exitosos? La próxima vez que estés recostado en tu almohada, o la próxima vez que te sientas desanimado, o la próxima vez que te sientas que no estás haciendo nada y que no has hecho lo que otros han hecho, recuerda, cada quien va a hacer lo que Dios tiene dispuesto que hagas. Así que pregúntate, ¿estoy realmente haciéndome las preguntas correctas? Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que quieres que tú hagas en esta tierra? Y entonces, sea pequeño, grande, de acuerdo a los patrones del mundo, por supuesto, no importa, sea lo que sea, realmente serás exitoso cuando cumplas los propósitos de Dios. Chao, Dios te bendiga.